Pasemos ahora a los trastornos del sueño. Y bueno, en este caso la clasificación que vamos a ocupar, que es una clasificación muy amplia, es la de la clasificación de trastornos del sueño de la Sociedad Internacional de Estudios sobre el Sueño. Esta es la clasificación más exhaustiva, se puede encontrar en el CIE-10, en el DSM-5, otras clasificaciones más compactas, más pequeñitas, pero bueno, he optado por ocupar la más extensa. Y bueno, la primera familia corresponde a lo que comúnmente vamos a llamar como las enfermedades del sueño. En este caso, las disomnias. Estas disomnias o trastornos del sueño se pueden dividir en tres categorías: los trastornos intrínsecos, los extrínsecos del sueño, así como los relacionados a los ciclos o ritmos circadianos. Vamos a conocer cada una de ellas. Voy a hacer una descripción general a reserva de que hay otros videos que acompañan a este sobre los trastornos, y ahí en esos videos hablo de una manera más específica de cada uno de ellos. El primero que se encuentra es el insomnio, que básicamente el insomnio habla de dos incapacidades: o de poder conciliar el sueño, o sea, de que no nos podemos quedar dormidos, o de despertares nocturnos, es decir, que una vez que nos hemos quedado dormidos, pues nos despertamos y no volvemos a conciliar el sueño. Puede venir en varias características: el psicofisiológico, eso significa que hay alguna razón biológica o psicobiológica que altera el sueño, este insomnio; el subjetivo, que puede aparecer por ejemplo en estos adultos mayores que platicaba, que bueno, nadie les avisa que pues van a dejar de dormir tanto como antes, y eso genera el insomnio subjetivo en los adultos mayores; o el idiopático, donde no se conoce la razón o las razones por las cuales aparezca este insomnio. El lado contrario del insomnio es el hipersomnio, que esto implica personas que duermen mucho, parece que dormirían prácticamente 24 horas del día, pero ese no es el verdadero problema. El problema es que al despertar se sienten cansados, es decir, como si no hubieran dormido. Eso genera diferentes tipos, como el recurrente, el idiopático, el postraumático. Está el síndrome de apnea del sueño obstructiva, obstructiva de sueño, que esto es lo que comúnmente hablamos como los ronquidos, roncar, y que eso es muy peligroso porque hay personas que dejan de respirar durante la noche, y eso trae bastantes consecuencias en la noche y en el día. Tenemos también el síndrome de apnea central del sueño, que este caso lo que pasa es que la persona no puede respirar adecuadamente, no alcanza su respiración a obtener la cantidad de oxígeno que necesita. Muy similar al síndrome de hipoventilación alveolar, en donde aquí los alvéolos, en la parte de los pulmones, no alcanzan a lograr la oxigenación adecuada. Tenemos también el trastorno de movimiento periódico de los miembros, y en otro relacionado, el síndrome de piernas inquietas, donde diferentes partes del cuerpo, como puede ser las piernas comúnmente, aunque también puede presentarse en brazos o en cuello, pues empiezan, digamos, a moverse descontroladamente cuando nos vamos a quedar dormidos, y eso interrumpe el sueño. Y tenemos un caso también clásico de trastornos del sueño. Este caso clásico es la narcolepsia. La narcolepsia se caracteriza básicamente por ataques del sueño durante el día. Es decir, uno está despierto, está realizando alguna actividad y de repente cae dormido. Y esto es incontrolable, la persona no lo puede controlar. Muchos de estos ataques narcolépticos suelen venir acompañados de un estado emocional, es decir, nos pueden dar un susto o dar una alegría, y eso puede activar el estado narcoléptico, el ataque narcoléptico. Para que se pueda considerar de esa manera, lo que necesitamos es tener ciertas características sintomatológicas. Para que se pueda considerar una narcolepsia se necesitan tres síntomas. El primero son ataques de cataplexia, que esto es la pérdida del tono muscular. Ahora sí que textual, flojito y cooperando. Simplemente la persona deja de tener tono muscular y bueno, pues como si fuera un trapo, simplemente la persona como si se desmayara. Tenemos también el caso de la parálisis del sueño, lo que comúnmente se le llama que se le subió el muerto a alguien.
En este caso, lo que sucede es que una parte del cerebro se activa cuando no debería de estar activada, y eso hace que el cerebro tenga todavía actividad, pero la persona no pueda mover. Por eso es una parálisis. Y también suele venir acompañada de lo que se llaman alucinaciones hipnagógicas. Estas se les llama también alucinaciones del sueño. Hay de dos tipos, las hipnagógicas y las hipnopómpicas. Su diferencia es que las hipnagógicas aparecen cuando vamos a quedarnos dormidos, las hipnopómpicas cuando nos vamos a despertar. Esa es la diferencia. Y en este caso, las alucinaciones hipnagógicas se presentan en forma como si fueran sueños. Entonces la persona está realizando alguna actividad, llega a un estado emocional que activa el ataque, digamos, de narcolepsia, como si se desmayara, pero la persona podría como que estar escuchando todavía lo que pasa a su alrededor, pero no puede responder a ello, pero además sufre de estas especies de alucinaciones y no puede controlarlas. Aquí en el esquema lo que se ha observado es que algunas estructuras como el locus ceruleus y algunas otras pues están involucradas, y entonces se da una activación o desactivación cuando no debía de ocurrir. En este esquema aparece con una mejor claridad. Cabe señalar que la narcolepsia no es un trastorno exclusivo del humano. En esta secuencia de escenas hay un perro que se emociona por sus galletas, sus croquetas, y pues como se verá en la última imagen, cae dormido. ¿Qué sucede aquí? Que por ejemplo el locus ceruleus, que debería de estar activo, cae en esta cataplexia, por eso se dejan de ver esas líneas, hasta que vuelve a activarse. Pero por ejemplo a niveles de médula, que durante estar despierto no debería de presentar actividad, pues de repente sí la presenta. Igual aquí se correlaciona con la información en rojo con la actividad muscular del cuello. Esa es la narcolepsia. Hoy en día hay tratamientos ya, uno farmacológico que tiene que ver con un neurotransmisor llamado orexina, y que bueno, se ha visto que muestra buenos resultados. Hace todavía un par de años, pues prácticamente un poco más de una década, todavía se ocupaban anfetaminas para pues así mantener despiertas a las personas. Sin embargo, pues no era un tratamiento como tal. Así se comporta la narcolepsia. Tenemos ahora el caso de los trastornos extrínsecos del sueño. Y estos básicamente están relacionados ya por factores externos a nosotros, a nuestro cuerpo, pero que sí pueden interrumpir nuestra forma de dormir. Esto hoy en día ya es lo que llamamos higiene del sueño. Tener una buena higiene del sueño es fundamental. De ahí que, por ejemplo, el no poder tener horarios para dormir, para, por ejemplo, comer antes de irnos a dormir, hacer ejercicio antes de ir a dormir, sí modifican la manera en cómo nosotros dormimos. También cambios de lugares, por ejemplo, un cambio de altitud, un cambio de temperatura, eso también puede modificar pues nuestro estado de sueño. El que estemos estresados por algún factor y que ese factor estresante está alrededor de nosotros, como por ejemplo vivir cerca de un lugar muy ruidoso o que haya muchas luminarias, bueno, pues eso también puede generar estas modificaciones. De igual manera, el consumo de fármacos, obviamente externos al cuerpo, pues puede hacer esta también alteración del sueño. El consumo de alcohol, de otras toxinas, provocan alteraciones. Esa es la familia general de los trastornos extrínsecos del sueño. Y tenemos el caso de la familia de los trastornos del sueño relacionados con los ciclos circadianos. En este caso son alteraciones que no nada más afectan el sueño, sino que también modifican a la vigilia. Por ejemplo, el cambio de uso horario, viajar en aviones, hoy en día lo que llamamos el fenómeno del jet lag, pues sí genera alteraciones en nuestros ciclos de sueño-vigilia. Los cambios en los turnos de trabajo, por ejemplo, los policías, bomberos, trabajadores de la salud, pues tienen estos trabajos rotativos y eso pues genera una modificación. También el irnos a dormir antes de tiempo o después de tiempo puede modificar nuestras horas de sueño de vigilia, así como el llevar una desorganización
en la forma en cómo organizamos nuestro dormir y nuestro estar despierto. Todo eso modifica y genera alteraciones. Por otro lado, tenemos a la familia de las parasomnias, que aquí cabe señalar que no se consideran trastornos, no son enfermedades, sino que son simplemente fenómenos que aparecen durante el dormir. Y la gran mayoría de ellas están presentándose durante el sueño de ondas lentas, dado que pues, durante el sueño MOR pues, no hay tono muscular, por lo tanto pues, no podemos tener comportamiento, a una dada excepción. Vamos a irlos conociendo. Tenemos trastornos del despertar, como los despertares confusionales, donde la persona pues, de repente se despierta, no sabe ni qué hora son, ni qué día es, casi ni quién es o dónde está. Eso es un despertar confusional. Ya después de un ratito de tiempo, pues ya la persona vuelve a estar, pues por así decirlo, bien, ya entrado en la vigilia. Tenemos el caso del sonambulismo, que no es como nos lo presentan en las películas. Sonambulismo es ejecutar movimientos aprendidos durante el sueño. Pueden ser cosas muy sencillas, como por ejemplo levantarnos de la cama, pero pueden ser cosas más complejas, como lavarse los dientes, peinarse o inclusive operar algún aparato. Esos son los sonambulismos, no nada más es caminar dormido. Tenemos el caso de los terrores nocturnos, que son estos despertares que tienen personas. Se observa, por ejemplo, en niños, donde empiezan a llorar, a sollozar o a gritar, pero no hay una razón como tal. No es una pesadilla, dado que no había un sueño en ese momento. Simplemente es un despertar con un estado emocional bastante desagradable. En otra subfamilia de las parasomnias están los trastornos de la transición de la vigilia al sueño. Entonces tenemos los sobresaltos del sueño, que bueno, eso creo que la mayor parte de las personas los ha tenido. La persona se está quedando dormida y como que de repente brinca. Mucho de esto está relacionado con estrés o con ansiedad. Está el somniloquio, la noctilalia, que esto significa hablar o reírse dormidos. Eso no significa que llevemos una conversación a cabo. De hecho, la conversación puede tener ninguna clase de sentido. Simplemente es el hecho de hablar dormido. Tenemos también el caso de los calambres nocturnos en las piernas, que bueno, pueden aparecer. Esto puede ser tanto por algunos factores nutrimentales como también de temperatura. Y en otra familia están las parasomnias asociadas a la fase del sueño MOR, que vuelvo, no es que sean del sueño MOR, sino que están vinculadas, están relacionadas a esta fase. Entre ellas están las pesadillas, que son estos sueños donde pues el contenido emocional es muy fuerte y bueno, la persona pues tiene esta sensación desagradable después de haber tenido ese sueño. Se encuentra la parálisis del sueño, esto que se habla comúnmente como se subió el muerto o desprendimientos astrales, y que bueno, simplemente es una desincronización de la actividad cerebral, en donde por así decirlo el cerebro se despierta, pero el sistema muscular todavía está apagado, y eso genera este estado de parálisis del sueño. No se considera patológico como tal. Está la disminución de las erecciones del pene durante el sueño MOR o las erecciones dolorosas, y es que durante el sueño MOR, como hay una relajación muscular, eso permite la generación de una erección en el caso de los hombres, obviamente, y pues en algunos casos o puede haber esta disminución vinculada con problemas circulatorios o también de erecciones dolorosas. También está el paro sinusal durante la fase del sueño MOR, que esto significa que durante esta etapa del sueño el corazón se detiene durante un lapso breve de tiempo, pero vuelve a funcionar. Y está el trastorno de la conducta durante la fase del sueño MOR, que es un trastorno raro. Se puede llegar a considerar, entre comillas, un trastorno, porque, digamos, la persona actúa su sueño. Entonces, bueno, pues la persona se puede lastimar, se puede golpear al estar haciendo esa ejecución de su sueño. Sin embargo, cabe señalar que es algo raro. Entre otras parasomnias también encontraremos el bruxismo, que es este rechinar los dientes durante el sueño. Está la enuresis, la encopresis, que es hacerse pipí o popó en la cama durante las horas del sueño. Está el síndrome de dificultad para tragar durante el sueño. Son personas que
pues se despiertan como tosiendo, sintiéndose bastante desagradable porque no podían tragar saliva. Digo, la producción de saliva no se detiene. Está el síndrome de muerte nocturna súbita inexplicable, que esta se da en adultos, esta es de adultos, ahorita hablaré de niños, pero bueno, en este caso simplemente la persona muere de forma inexplicable, no hay una razón que explique por qué muere durante las horas de sueño. Está el ronquido primario, que es simplemente hacer ruidos, no necesariamente es esta falta de oxigenación, simplemente es hacer ruidos. Está la apnea del sueño del lactante, que en este caso, por la falta de maduración, muchas veces aparecen niños prematuros, pues falta, por así decirlo, la, la respiración y pues el bebé muere. Está otro caso que es el síndrome de hipoventilación central congénita, que en este caso es un problema del aparato respiratorio que impide que se dé una buena respiración. Está el síndrome de muerte súbita del lactante, que quitando las razones anteriores, pues el bebé fallece, muere en estas etapas durante las horas de sueño, pero pues de igual manera no se observa una razón que explique por qué falleció. Y está la mioclonía neonatal benigna, que simplemente son pequeños temblorcitos que aparecen en los recién nacidos. Sin embargo, pues no se pueden asociar a una patología o a alguna clase de alteración. Simplemente son pequeños temblores que aparecen. Tenemos también el caso ahora de trastornos del sueño, pero donde estos trastornos se vuelven un síntoma de otras alteraciones médicas. En estos trastornos lo que vamos a observar es que las alteraciones del sueño se vuelven un síntoma. Por ejemplo, en el caso de los pacientes psicóticos, por ejemplo en la esquizofrenia, pues se ve una disminución muy fuerte de las horas de sueño y particularmente del sueño-humor. De hecho, una hipótesis que también es muy difícil de poder comprobar, dice que las alucinaciones psicóticas que aparecen en esta clase de pacientes se deberían a la falta de las horas de sueño-humor que no presentan. Sin embargo, pues es prácticamente imposible de probar esto. Sin embargo, en otras alteraciones como los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo en el caso de la depresión, donde pues las personas o tienen insomnio o tienen hipersomnio, bueno, se vuelve una característica. Los trastornos de ansiedad, por ejemplo, los trastornos de pánico, por ejemplo, las fobias, todas estas alteraciones van a venir acompañadas de alteraciones de sueño. Desde parasomnias, como pueden ser las pesadillas o despertares nocturnos, sobresaltos, hasta pues cuestiones de insomnio y hipersomnio. El caso particular del alcoholismo, bueno, tiene varias características. Si es, por ejemplo, un alcoholismo agudo, una intoxicación alcohólica, bueno, lo que se va a observar es que cuando la persona concilia el sueño, duerme mucho tiempo en sueño de ondas lentas, pero hay poco sueño-humor. Pero ese sueño-humor se tiene que pagar y se paga en forma de lo que llamamos un rebote del sueño. Esto lo que significa es que en días posteriores ese sueño se va a empezar a recuperar. A lo mejor en esa primera noche se recupera media hora, pero en los días subsecuentes, además de los 90 minutos de sueño, se va a empezar a recuperar cada vez un poco, un pedacito, ese sueño-humor. De ahí el término de rebote del sueño, como una pelota que va rebotando, pero en cada rebote el rebote es menor. También en el caso del alcoholismo crónico, que aparece cuando pues ya la persona lleva un lapso de tiempo enorme pues consumiendo el alcohol, bueno, pues la característica es que comienza pues a dormir como viejito, es decir, tiene un sueño fragmentado, hay una disminución fuerte del sueño-humor, o sea, llega a tener pues 4 o 5 horas de sueño-humor, y que bueno, eso es lo que lo caracteriza. Ahora en el campo de los trastornos neurológicos, pues también se puede observar a alteraciones del sueño como sintomatología. Por ejemplo, los trastornos cerebrales neurodegenerativos, como en el caso del mal de Alzheimer, pues se ve pues un envejecimiento prematuro del sueño. Es decir, la persona
pues vuelvo que tiene un sueño fragmentado y hay una disminución tanto en sueño de ondas lentas como en sueño amor. En el caso de las demencias, el mal de Parkinson, pues también se observa que junto con este deterioro cerebral se observa también el deterioro de la calidad del sueño. Hay una enfermedad particular en insomnio familiar fatal, tiene un componente genético que por lo regular aparece pero en el sureste asiático, no es algo propio de estas regiones y que bueno, pues simplemente las personas pues mueren digamos, pero es un padecimiento que tiene una base genética. En el caso de la epilepsia relacionada al sueño, pues cabe señalar que una gran cantidad de ataques epilépticos suceden durante las horas de la noche, durante las horas en que la persona está dormida. Y esto, bueno, pues lo que va a mostrar es precisamente que bueno, esta epilepsia forma parte de ese cuadro con alteraciones de sueño. Otro caso que es el estatus epilépticos del sueño, que son como pequeñas descargas que aparecen durante las horas del sueño. No se le puede considerar oficialmente una epilepsia porque no cumple con todos los requisitos, se debería de ver durante el día, pero bueno, sí se aparecen estas ondas epilépticas durante la noche. Vale la pena señalar que, por ejemplo, el desvelarse, la falta de sueño, en aquellas personas que padecen epilepsia, suele provocar un ataque epiléptico, al igual que consumir alcohol o estar en estimulación con luz estroboscópica. Estos son factores que pueden desencadenar los ataques epilépticos. Y también están las cefaleas relacionadas con el sueño, en donde, bueno, pues son padecimientos en que duele la cabeza aunque estemos dormidos. Y ya para ir cerrando estos trastornos, tenemos ahora los que están asociados también a otras clases de enfermedades no psiquiátricas, no neurológicas. Y la primera es la enfermedad del sueño. Esta es transmitida a través de un protozoario, un treponema. Y bueno, lo porta, su vector es una mosca, la mosca tsetse. Esta se encuentra básicamente en África, en varios países de África. Y bueno, pues la mordedura de esta mosca es lo que lo ingresa al organismo. Y bueno, el efecto es que genera un estado de mucho sueño, de demasiado sueño. Ese es su principal síntoma. Es una enfermedad que actualmente es tratable, es curable, pero bueno, es su principal cualidad. Por otro lado está la isquemia cardíaca nocturna, que son dolores muy fuertes a niveles cardíacos, pero solamente o preferentemente se hallan en la noche. Está la famosa EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que bueno, pues esta enfermedad no se detiene nada más en el día, sino que se va a la noche e interrumpe el sueño, generando estados de insomnio, precisamente por la sofocación que provoca naturalmente esta enfermedad. Tenemos el asma, que bueno, ya en un tema anterior veíamos que la mayor cantidad de ataques de asma se dan durante la noche. Entonces, un trastorno que particularmente suele alterar al sueño. Está también el reflujo gastroesofágico, que esto, bueno, pues este reflujo se da, bueno, se puede dar desde la infancia muy temprana, desde pequeñitos, pero bueno, también tiene mayor prevalencia en el caso de adultos y muchas veces asociado a malos hábitos como comer, irse a dormir, no permitir que se dé una buena digestión y bueno, eso genera que se devuelva el bolo alimenticio. También está la úlcera péptica, que va de la mano con todo esto. Se dan estos dolores muy fuertes de gastritis provocado por pues, los malos hábitos, por el estrés. Y bueno, suelen también irse a la noche a interrumpir el sueño. Y está el síndrome de fibrositis, que es una enfermedad que bueno, está vinculada al sistema inmunológico, que ataca a diferentes tejidos del cuerpo y eso provoca un estado de dolor, tanto en el día pero también durante la noche. Esos son pues algunos de los trastornos donde se interrumpe el sueño y derivado a otras enfermedades.
Y bueno, tenemos ya una última familia de trastornos propuestos, trastornos del sueño propuestos. Y bueno, está por ejemplo el de sueño acortado, en inglés le llaman los short sleepers, que bueno, son personas que se duermen 3 4 horas y ya, listo, todo como si nada. No se puede considerar que sean personas con un insomnio porque su principal característica, que es ese estado de malestar, no está presente. Estas personas simplemente se duermen durante un periodo de tiempo muy corto, pero cumplen su tiempo de sueño-humor. Entonces, estas personas se sienten muy bien. Está el de sueño prolongado, que bueno, son personas que duermen, digamos, durante lapsos de tiempo muy amplios, pero igual no tienen esta característica de sensación de malestar. El síndrome de subvigilia, personas que están despiertas, pero pues como comúnmente decimos, están soñando despiertos, pero esto ya se vuelve muy recurrente. Está el mioclono fragmentario, que también son como que pequeños temblores, eh, no malignos, pero suelen darse durante la etapa de quedarse dormido. La hiperhidrosis del sueño, que también puede estar asociado con algunas infecciones, y es sudar demasiado durante las horas del sueño. Es casi de levantarse y cambiar la cama, cambiarse la ropa, porque la persona queda completamente empapada y es de su propio sudor. Está trastornos asociados a la menstruación. Se ha visto que, por ejemplo, durante las etapas de ovulación las mujeres duermen más e inclusive los sueños son más plácidos, pero durante las etapas del ciclo menstrual suele haber una fragmentación también del sueño, una disminución, y bueno, pues no se considera una enfermedad, simplemente forma parte de los mismos ciclos. También trastornos del sueño asociados a la gestación, eso lo conocemos porque, por ejemplo, el aumento de progesterona natural en las mujeres embarazadas, pues aumenta el sueño. Las mujeres duermen más, particularmente se nota en el primer trimestre de embarazo, pero por ejemplo ya hacia el final, hacia el último trimestre, cuando pues ya la pancita de la mamá está muy amplia, muy grande y muy pesada, pues eso pues ya les impide acomodarse adecuadamente, entonces ya se tiene mucha incomodidad para dormir y eso pues sí genera problemas durante el sueño. Tenemos alucinaciones hipnagógicas terroríficas, que son como pues como que pequeños sueños, por así decirlo, que suelen aparecer cuando una persona pues apenas se va a quedar dormido. No se consideran sueños porque no cumple las características del sueño humor, pero pues la principal cualidad es que tienen un contenido emocional bastante desagradable. Están los laringoespasmos desarrollados durante el sueño, que son como que gritos, por así decirlo, que hace la persona pues cuando está dormida. No es patológico tampoco, pero pues no es una situación muy, pues llamémosle normal. Pero no es un trastorno como tal, es una parasomnia. Y está también el síndrome de ahogo durante el sueño, que son personas que se despiertan eh, pues así súbitamente y tienen esta sensación de ahogo. Y eso pues genera ansiedad, no quieren volverse a dormir y pues interrumpe el sueño. Muchas veces tienen este vínculo con cuestiones de estrés o ansiedad. Y bueno, pues con esto cerramos este tema. Espero que lo consulten completo para que puedan haber aprendido correctamente. Gracias.